Saludos, quien les habla Fernán Rodríguez, docente de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, docente también pues de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, Clodovaldo Rusián, profesor universitario, alguna experiencia también en educación básica. Hoy compartiendo en estas terceras jornadas de investigación e innovación de nuestra Universidad del Magisterio, la Universidad de los Maestros y las Maestras, cuyo tema central es innovación educativa y tecnologías emergentes, transformando los aprendizajes indispensables en la educación lugarizada. Yo quiero compartir algunas ideas, un estudio que estoy haciendo, que son ideas quizás conclusivas, son razones para aportar más que verdades absolutas, pero sí procuro pues en parte contribuir con la educación de nuestro país y sobre todo con la educación universitaria. El título de este estudio es Resignificación política de las funciones sustantivas de la universidad, acciones para su incorporación al autogobierno comunal. Este estudio, pues, como lo mencioné antes, analiza críticamente las funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la extensión, desde su marco de ley, desde su marco legal. Y por supuesto, esto hasta su aplicación, pudiéramos decirlo nosotros que en un contexto de crisis multidimensional. Hablar de la docencia, la investigación y la extensión en estos momentos al servicio de nuestras comunidades, al servicio o de la búsqueda del autogobierno comunal, es complejo, ya que hay quizás un divorcio sentido, una brecha un poco signada en ese desafío que nos está llamando a nosotros procurar generar proyectos quizás colaborativos que vinculen esos saberes académicos a los saberes populares, a los saberes de nuestras comunidades. O sea, ese divorcio y esas tensiones muchas veces se generan por tal vez financiamiento, el mismo tema de la autonomía universitaria, quizás la pertinencia social que tienen algunas universidades. Esto limita muchas veces el potencial de las universidades, no les permiten trascender a la búsqueda de un modelo de autogobierno comunal sostenible, donde la educación crítica, la investigación, la cooperación horizontal sean el desafío para poder nosotros convertir las crisis que hemos tenido desde lo económico, lo social, lo político, lo educativo, en una oportunidad para redefinir quizás hasta el rol que deben tener nuestras casas de estudio en las comunidades y sobre todo con el poder popular. Yo pudiera hacer un planteamiento introductorio, pero definitivamente es tratar, en este caso desde nuestro mismo preámbulo de la Constitución, valorar cómo podemos desmontar nosotros esas estructuras que se han asignado en el individualismo, el utilitarismo, la competencia, la ganancia. Esto definitivamente nos ha permitido ubicarnos en el contexto propio de esa horizontalidad para la construcción colectiva del conocimiento y por supuesto para la producción colectiva, entendiendo por supuesto que quisiéramos que mejoraran esas relaciones tanto en lo social como en lo político desde nuestras universidades hacia las comunidades. En la actualidad, por supuesto, nuestra sociedad vive una transformación permanente en todo, en los órganos quizás de la sociedad. Aún todavía permean viejos modelos de organización tanto en lo político y lo social. Esto nos lleva a una emergencia para que nosotros desde una democracia participativa y protagónica podamos contribuir en la recomposición del campo político, social, económico, cultural, educativo. Y es por eso que el sistema educativo en su conjunto, por supuesto, tiene
un protagonismo para la transformación. Y por supuesto, es necesario que nuestra universidad tenga un papel protagónico en todo esto. ¿A través de qué? De las tres funciones sustantivas que he mencionado. Cuando hablo de la docencia, esta se constituye en el eje central de la formación académica, que es la que garantiza el compartir de conocimiento, la producción de conocimiento y la profesionalización de calidad de la gente que va a actuar en las comunidades. Cuando hablamos de la investigación, hablamos de esa investigación que es la que impulsa los saberes innovadores, los avances científicos tecnológicos, y la extensión, por supuesto, es esa relación que hay entre lo académico, las comunidades, nuestras sociedades, y que promueven y fomentan la interacción entre el servicio comunitario, la transformación social, la comunalización de la educación, esa viabilización del mapeo territorial. Desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio tenemos muchas experiencias, desde lo que viene siendo el ejercicio de la extensión, que lo vemos más como un vicerrectorado de comunalización, donde nuestra acción primigenia o sustantiva es la comunalización de la educación. Por eso quizás desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio se viene haciendo un esfuerzo loable y sostenido de mantenernos en las comunidades, vinculando a nuestros estudiantes, nuestros participantes, para que se generen proyectos sociocomunitarios, socioeducativos y socioproductivos desde ese accionar de la acción sustantiva o función sustantiva de nuestra universidad, que en este caso es la comunalización de la educación, que tiene un vicerrectorado y en los territorios tiene unidades locales de gestión universitaria para lograr esa territorialización desde el lugar. Yo pudiera compartir con ustedes algunos planteamientos, como por lo menos lo que hace el compañero Antonio Gramsci cuando plantea que para podernos incorporar a un lugar o para poder estar realmente enmarcado en el desarrollo de lo que sucede en el lugar, nosotros tenemos que conocer el lugar, pero para conocerlo nosotros tenemos que vincular lo teórico con lo práctico y salir con todo ese andamiaje teórico a hacerlo práctico en la contribución con nuestras comunidades. Para Gramsci dice en un libro que estoy leyendo del maestro Luis Antonio Vigo, quien recoge también algunas ideas de Gramsci, dice lo siguiente, que todo proceso tiene una práctica económica, una práctica política, pero también una práctica ideológica y una práctica teórica. Pero para Gramsci todo individuo activo tiene una práctica, pero él no tiene una clara conciencia teórica de esta práctica, que sin embargo es un conocimiento del mundo en la medida en que transforma el mundo. Si uno plantea el problema de la unión de la teoría y la práctica, es necesario hacerlo en estos términos: elaborar a partir de una práctica dada una teoría que, coincidiendo con los elementos decisivos de la práctica misma, acelere el proceso histórico en curso. Para nosotros, para poder decir cuál es el algoritmo, para poder vincularnos realmente desde la práctica al accionar, al autogobierno comunal, debemos construir a partir de presupuestos teóricos una práctica, y desde esa práctica redefinir, retroalimentar toda la teoría constituida para que esta práctica que estamos nosotros procurando para el autogobierno se pueda generar. En este sentido, esta propuesta procura que las funciones sustantivas de la universidad se marquen en el desarrollo del autogobierno popular y comunal como un eje central del Estado venezolano, entendiendo nosotros que la comuna en estos momentos para nuestro Estado se está convirtiendo en el epicentro de la gestión revolucionaria, de la gestión de Estado. Se está promoviendo el Estado, en este caso comunal, se está promoviendo el gobierno popular y comunal, y por lo tanto se procura vincular a todos los actores sociales, incluyendo a la universidad, en la construcción de un nuevo modelo de democracia participativa. Entonces, la universidad como instancia formadora debe vincularse al hacer cotidiano de nuestras comunidades, articular definitivamente la academia con los gabinetes del gobierno popular, vincular los proyectos universitarios a las 7 transformaciones de nuestro gobierno en sus distintas dimensiones: economía productiva, seguridad y paz, ecosocialismo. Y por supuesto, la universidad debe apoyar
en que nuestro pueblo aprenda a hacer contraloría social de sus propios proyectos y además que aprenda, que promueva, que consolide la planificación participativa desde las comunidades. Nuestras comunidades tienen que aprender, tienen que consolidar el ejercicio de la planificación para poder avanzar hacia un estado realmente de felicidad social, donde todas y todos podamos construir una nueva racionalidad para lo económico, para lo político, para lo educativo, donde en conjunto, en colectivo, podamos todos hacer aportes y podamos ir andando hacia realmente el autogobierno. Es importante que desde estas funciones que nosotros llamamos funciones sustantivas de la universidad, se genere una articulación político-pedagógica estratégica, donde la universidad promueva en los territorios y se permita también crear desde los asamblearios diálogos permanentes y los facilite, incorporando a la universidad a esos gabinetes del gobierno popular, a las salas comunales, asegurando que esos saberes tanto técnicos y científicos se pongan al servicio de la gente, de las agendas concretas de acciones que se hacen en las localidades, que esas demandas que tiene nuestro pueblo se puedan traducir en proyectos viables, donde se pueda desarrollar una caracterización, un mapeo, una sistematización, un diagnóstico participativo, donde la innovación tecnológica pueda permitirnos resolver problemas desde lo comunitario. Y por supuesto, promover el pensamiento crítico, el análisis reflexivo y crítico de todos los procesos que se desarrollan en los territorios. Colocar la innovación desde la investigación al servicio de las comunidades. ¿Esto para qué? Para promover la economía productiva, mejorar los servicios públicos, promover el ecosocialismo como una teoría política, social, donde las tecnologías sustentables, la tecnología apropiable y apropiada, los procesos agroecológicos para los modos de producción sean una oportunidad para nuestro pueblo, para que nos ayuden a superar la crisis del uso quizás de algunos métodos que nos han venido en detrimento de nuestro suelo, de nuestra agua, de nuestro ambiente. Por supuesto, en el marco del cambio climático, nosotros podamos revertir en parte lo que está sucediendo en estos momentos. Tratar de vincular también nuestra universidad al deporte, a la recreación, sistematizar las experiencias y enseñar a nuestra gente o contribuir con nuestra gente, porque no lo vamos a enseñar, es contribuir con nuestra gente con herramientas para la sistematización, para que la gente pueda sistematizar sus procesos, y creo que es tarea vital de la universidad. La universidad también tiene la necesidad de monitorear conjuntamente a las comunidades los proyectos que se proponen y que en estos momentos pues nuestro Estado ha venido financiando desde nuestro gobierno. Entonces, fíjense algo, definitivamente para conocer directamente una cosa indispensable participar permanentemente en esa lucha práctica, en esa lucha donde nosotros debemos estar inmersos para conocer lo que sucede, como lo dice este documento del maestro Luis Vigo, y poder contribuir con la transformación. Para eso también nosotros debemos formar nuevos liderazgos, formar docentes, estudiantes, capacitarlos en gestión pública comunal, en metodologías participativas, en planificación territorial. Nosotros debemos, en la medida de lo posible, también fomentar la participación de nuestros profesionales para que se integren a estas salas de autogobierno y se conviertan en asesores técnicos. ¿Por qué no? Vincular a las misiones y grandes misiones. Y yo voy leyendo y algunas cosas quisiera compartir con ustedes, porque definitivamente para que nosotros podamos tener comprensión de la comunidad, como lo dice este documento del maestro Luis Vigo, dice así: la comprensión de una comunidad se expresará en la contrastación que se produce entre las posibilidades materiales que tienen los núcleos familiares y el conjunto de opciones que ofrece la localidad donde se habita. En el espacio territorial, el proceso de producción de conocimientos por la práctica se encuentra articulado a la formación ideológica para la acción política y la aplicación de estilos tecnológicos y científicos para el desarrollo
regional. Es decir, para poder nosotros incorporar a nuestra gente, tenemos que conocer nuestras comunidades. Y una universidad que desconoce sus comunidades y su realidad, dificulto yo que pueda transformar mucho. Entonces, tenemos una acción inmediata para que esas funciones sustantivas, y las proponemos, se visualicen con el poder popular. Yo creo que la universidad en este momento debe coordinar desde adentro un censo de capacidades para poder mapear expertos en áreas claves como salud, ingeniería, agricultura, educación, ciencia y tecnología, aprovechando que tenemos a Fundacite, que tenemos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que trabaja de nuestra mano, tratar en la medida de lo posible de mapear a esos expertos claves, en áreas claves, para que nos ayuden a identificar también laboratorios, equipos disponibles para proyectos comunales. Debemos diseñar una red de voluntarios profesionales universitarios para que viabilicemos el autogobierno. La universidad debe ser vanguardia organizativa y técnica para que, más que caer en burocratismo, pueda ayudar a garantizar el autogobierno. ¿Y cómo es esto? Nosotros tenemos que priorizar el trabajo en el territorio más que en el escritorio, más que quizás a veces hasta en los salones de clase. O sea, muchas veces estamos metidos en el salón y clase, pero hay una realidad latente en los territorios que no nos permiten ver desde el lugar lo que ocurre. Nosotros pudiéramos recoger lo siguiente, dice: el proceso de articulación de los dos componentes, tanto el de formación ideológica como la aplicación de estilos tecnológicos, implica que para poder comprender estas dos realidades se necesita estar situado y el accionar. El estar situado implica conocer, interpretar y comprender la sociedad. Y el accionar es que la educación en esta situación pasa a constituir o a conformar un componente estratégico de primer orden. La educación es por definición un problema político en primera instancia y en un segundo un problema técnico. Y dice el maestro Paulo Freire: la educación no constituye un espacio, un ambiente neutral. Toda práctica educativa es política, al igual que toda práctica política es educativa. Entonces, nosotros tenemos que entender que para llegar a los territorios, la práctica educativa es una práctica política y debemos hacer política en nuestras comunidades y debemos practicarlo, claro está, pero con la horizontalidad como premisa. Entender que las decisiones que se tomen en las localidades son colectivas. Debemos mostrar resultados concretos. Entonces, el sector universitario debe integrar la universidad al autogobierno definitivamente. Y esto, por supuesto, para potenciar la economía productiva local, para fortalecer la democracia participativa y generar soluciones innovadoras. Yo creo que esto es importante que lo asumamos, pero no dejamos de lado que también podemos crear desde la Universidad Nacional Experimental de Magisterio una ruta para que nuestros centros educativos también participen y se vinculen al poder comunal y contribuyen al autogobierno. Y esto tiene que ver con que nuestros centros educativos participen de manera directa en las asambleas comunales, que también puedan incorporar a los directores, a los maestros, a las familias, a estas asambleas, que integren los saberes a los 8 ámbitos del autogobierno, pero también a las 7 transformaciones a través de los proyectos de aprendizaje, los proyectos educativos integrales comunitarios, los proyectos socioproductivos. Podemos crear salas de autogobierno escolar, ¿por qué no? Debemos articularnos permanentemente al observatorio comunal para que veamos cómo podemos nosotros implementar diferentes metodologías o herramientas sencillas para el mapeo territorial y podamos utilizar, por lo menos hay una estrategia del maestro Luis Antonio Vigo que se llama la ficha de descubrimiento del maestro Luis Antonio Vigo, que nos puede permitir recoger información en los territorios, formar a nuestros maestros también para el liderazgo. Y fíjense que a propósito del título que llevan nuestras jornadas o el tema central, nosotros tenemos que pensar en que en estos momentos debemos transitar en esa sexta transformación, donde la ciencia, la tecnología y el ecosocialismo son premisas fundamentales. Y debemos tratar de ver cómo está el problema del agua, qué podemos hacer nosotros para realizar una política seria con el asunto del agua, elevar el nivel de conciencia para el uso del agua, la protección de las cuencas,
Eso es importante, tener una escuela, una universidad de las cuencas. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo nosotros protegemos las cuencas hidrológicas de nuestro país y de una u otra manera preservamos los recursos naturales, promover el ecosocialismo. Nosotros debemos promover un sistema de valores éticos que nos permitan relacionar lo productivo, lo social, lo espacial y lo material para edificar una nueva sociedad más justa, más consona con el ambiente. Entonces, es importante que nosotros avancemos en esta dinámica y podamos asumir el rol protagónico de la defensa del planeta, pero también poner la ciencia, la investigación y la tecnología al servicio del pueblo para que también luchemos en contra del cambio climático y por la vida. Es decir, nosotros debemos asumir líneas también de investigación que vinculen al poder comunal para el autogobierno, pero que eso también nos lleve a entender por qué razonar una vida más vinculada a la naturaleza desde una educación para el ecosocialismo. O sea, hay que generar, como lo dice en las 7 transformaciones, un plan de desaprendizaje y aprendizaje sobre la ecología y la geografía en una doctrina crítica de descolonización para la defensa efectiva de la naturaleza y la construcción del ecosocialismo. Entonces es importante que también lo veamos y esto lo podemos lograr a partir de la incorporación nuestra en esas salas o cuando ubicamos esa acción sustantiva, esa función sustantiva de la universidad para viabilizar el autogobierno. Es importante que veamos también todo el tema de la soberanía alimentaria. Es importante que esos conocimientos científicos y populares para la producción se pongan de manifiesto y se cree una red nacional de investigadores donde se vincule lo popular, lo ancestral con el saber científico y se ponga esto al servicio de nuestras comunidades. Además de que podamos innovar y transformar el parque agroindustrial de Venezuela, donde podamos nosotros también trabajar lo que es la masificación de la semilla autóctona local, pero asumiendo una semilla estratégica, una semilla garantizada para nuestro pueblo y que podamos tener nuestra protección, nuestro banco de germoplasma, donde podamos cuidar y producir nuestra propia semilla certificada. También podemos, por supuesto, acompañar a nuestros técnicos, productores, a través de esa ciencia aplicada para que se le dé asesoramiento científico a los pequeños, a los grandes agricultores, a los campesinos y pequeños agricultores, ¿cómo no? Y además procurar esa armonía a través de el estudio de lo agroecológico para la protección de los suelos, la mitigación climática, con nuestros campesinos, con nuestros productores, de campesino a campesino, podamos nosotros viabilizar este pensamiento que iría en el marco de la ciencia y la tecnología, pero que estamos poniendo la acción sustantiva, que es la investigación, y la territorialización, que se ve en la extensión, al servicio de nuestras comunidades para el autogobierno. Esto se haría a través de unos principios clave, ya los he ido mencionando: la horizontalidad, la pertinencia local, la evaluación continua de los proyectos que hacemos, de nuestra gente en las comunidades, pero además también del respeto mutuo, del apoyo mutuo. Y yo creo que esta orientación y esta ruta lo que busca es trascender de una mera vinculación formal academicista a un núcleo activo de autogobierno para que formemos ciudadanos críticos y corresponsables con sus comunidades y con el poder popular. Yo creo que los profesionales revolucionarios no son un lujo intelectual, son soldados de las ideas al servicio de la patria. Muchas gracias por escucharme y bueno, espero que estos aportes puedan servir de algo para ir ilustrando, haciendo lo que corresponde desde nuestras localidades en la búsqueda pues de mejores condiciones para nuestro pueblo. Un abrazo y bendiciones.